La clase pasada terminamos haciendo intervalos de confianza para comparar poblaciones en términos del promedio. La clase pasada, bueno, hicimos intervalos de confianza para la variabilidad de una población, para sigma cuadrado. Hicimos intervalos de confianza para la proporción poblacional, o sea, para pi, en el caso de tener una variable dicotómica, cualitativa, de tener o no tener una característica de interés. Y finalizamos haciendo un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y quisiera retomarlo ahí para retomar el ejemplo y recordar lo que veníamos haciendo. Eh, um, claro, tenemos dos poblaciones. Vamos a contextualizar en lo que habíamos quedado. Tenemos dos poblaciones y en cada una de las poblaciones podemos calcular el promedio. Entonces, lo que veníamos diciendo es que queremos construir un intervalo de confianza para el promedio de la primera población menos el promedio de la segunda población. Y lo que decíamos es que si usted pudiera hacer el censo, si usted tuviera acceso a toda la población y efectivamente tuviera el promedio de la primera población y tuviera el promedio de la segunda población, aquí únicamente usted tiene tres alternativas. Aquí usted únicamente tiene tres opciones. Esas tres opciones son o la diferencia le da mayor que cero, la diferencia le da positiva, o la diferencia le da igual a cero, bueno, o aproximadamente igual a cero, o la diferencia le da negativa. Si la diferencia le da positiva, es porque el promedio de la primera población es claramente superior al promedio de la segunda. Si le da igual a cero, es porque el promedio de la primera población es igual, o sea, no hay diferencias respecto al promedio de la segunda. Y obviamente, si le da menor que cero, es porque el promedio de la primera población es menor que el promedio de la segunda. Y no hay más opciones. Si usted fuera capaz de hacer el censo y usted quisiera comparar, por ejemplo, la población de los hombres con la población de las mujeres en términos del ingreso, entonces, si usted fuera a hacer el censo, usted podría calcular el promedio de ambas poblaciones y podría ver en promedio quién gana más. Punto. Ahora, el problema es que como no somos capaces de hacer el censo por eh, cosas de recursos, entonces nos toca hacer un intervalo de confianza para poder hacer una conclusión al respecto. El intervalo de confianza, el primer intervalo de confianza que hicimos fue un intervalo de confianza que donde asumíamos que la variabilidad de la primera población y la variabilidad de la segunda población son conocidas. Ese es como el caso más sencillo y con el que arrancamos a trabajar y es decir, ok, si las variabilidades de las poblaciones son conocidas, e intuimos un ejemplo al respecto que lo vamos a terminar de solucionar hoy. Entonces, el promedio, la diferencia de los promedios, la diferencia de los promedios, o sea, aquí usted no tiene dos intervalos, no. Usted aquí tiene un solo intervalo de confianza para la diferencia de los promedios. O sea, es una sola cosa. Entonces decíamos que si las variabilidades de las poblaciones son conocidas, entonces el intervalo de confianza es coger el promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda muestra. Ese es el estimador puntual. Ese es el estimador puntual para para la diferencia de promedios. Pues claro, lo más razonable es coger el promedio de la primera muestra y restarle el promedio de la segunda muestra. Más o menos, entonces ahora tengo que poner un margen de error y la cantidad pivotal que está en el documento indica que la variable, la distribución de referencia debe ser una distribución Z, una distribución normal estándar. Obviamente tengo que especificar la confiabilidad y el error estándar
sería, bueno, la variabilidad de la primera población dividido el tamaño de muestra de la primera muestra, igual que hacíamos antes. Recuerde que cuando teníamos una sola población, yo cogía, em, el error estándar era la raíz de la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Es lo mismo, solamente que ahora le tengo que sumar, añadir la variabilidad de la otra población, pues porque ahora estoy comparando dos poblaciones. Listo. Entonces, este es el intervalo de confianza. Ya es simplemente cuestión de aplicarlo. Recuerde, este es el estimador. X barra menos Y barra es el estimador puntual. ¿El estimador de qué? Ah, pues de la diferencia de los promedios, ¿no? Y toda esta cantidad, pues el Z por la raíz de, pues todo esto es el margen de error asociado con esta estimación. Ok, y pues claramente tal cual está en la cantidad pivotal, en la variable aleatoria pivote, pues esta raíz es lo que nosotros hemos llamado error estándar, o sea, la desviación estándar del estimador, que fue el insumo para estandarizar la cantidad pivotal. Entonces, en el ejemplo que veníamos haciendo, simplemente para ver esto en acción, en el ejemplo que veníamos haciendo, estábamos comparando dos instituciones, teníamos dos poblaciones, digamos que teníamos la institución uno o la institución A. Esta sería la población número uno. Y queríamos saber si en ambas instituciones, bueno, en ambas instituciones em, se enseñan las ciencias naturales, claramente. Institución B. Y queríamos saber en cuál de las dos la enseñanza es mejor. Queríamos comparar ambas poblaciones, la institución A, la institución B, piensa en dos colegios, piensa en dos universidades, piensa en dos instituciones en las que se enseñan las ciencias naturales y queremos comparar en cuál de los dos, en las dos poblaciones hay una mejor enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, en ambas poblaciones se mide la misma variable. Es decir, usted tiene en las dos poblaciones, usted tiene una variable, claro, en la primera población, en la primera institución, usted tiene la variable X, en la segunda institución es la variable Y, pero ambas variables son la misma cosa, que es el puntaje. Claro, si yo quiero medir en cuál de las dos instituciones se hace la cosa mejor, se hace la enseñanza mejor, entonces a los estudiantes se les hace una prueba estandarizada. Así que las variables que se miden en ambas instituciones es el puntaje en la prueba. O sea, es la misma característica, pero medida en los individuos de cada una de las instituciones. Entonces, claro, como yo quiero ver en cuál de las dos instituciones se enseña mejor las ciencias naturales, pues digo, ok, a los, primera opción, hacer el censo, como que evaluar absolutamente a todos los estudiantes de la primera institución, a evaluar a todos los estudiantes de la segunda institución y calcular los promedios poblacionales, punto. Y luego miro, hago la diferencia y luego miro si es positiva, igual a cero o negativa. Pero bueno, no tenemos la opción de hacer el censo, no tenemos la opción de evaluar absolutamente a todos los estudiantes. Entonces, tomo una muestra. En la primera institución, el tamaño de la muestra era de, si no estoy mal, 35 estudiantes. En la segunda institución, el tamaño de muestra era de 40 estudiantes. Usualmente, cuando uno quiere comparar poblaciones, uno trata de tomar tamaños de muestra balanceados, es decir, que sean tamaños de muestra
muy similares para tener la misma cantidad de información en ambos grupos, pero pues no tienen que ser exactamente iguales. Tenemos 35 y 40. Y decíamos que como esta prueba es una prueba estandarizada, es una prueba que ya se ha aplicado muchísimas veces, así como se hace en el ICFES, así como se hace en esas pruebas de admisión en las universidades extranjeras, sabemos que la desviación estándar de la prueba es de 10 puntos. Es decir, la desviación estándar en la primera población va a ser de 10 y como es exactamente el mismo examen, pues la desviación estándar en la segunda población también va a ser 10. Es decir, la desviación estándar en este caso es algo muy particular que sea igual en ambas poblaciones y no siempre ocurre así, no siempre es igual. Solamente que como es exactamente la misma prueba estandarizada, pero que se aplica a instituciones diferentes, pues ya se ha visto que esa prueba tiene desviación estándar 10 porque se ha aplicado muchísimas veces y ya se ha visto su variabilidad. Entonces, en este caso, en ambas poblaciones la desviación estándar es 10, pero no es porque la desviación estándar tenga que ser igual en ambas poblaciones, no, es porque es el mismo examen en este ejemplo en particular. En otro ejemplo, las desviaciones estándar pueden ser diferentes. Y en promedio, a estos estudiantes del primer grupo tuvieron un promedio de 82 puntos, y en el segundo grupo tuvieron un promedio de 78. Eh, ¿Cómo se sacó ese promedio? Pues cogí los 35 estudiantes, sumé sus puntajes y los dividí entre 35 y lo mismo para el 78. Sumé las 40 notas de los 40 estudiantes y se dividió entre 40. Ahora, ¿en cuál institución, basados en el promedio, hay un mayor rendimiento? ¿En cuál institución las cosas son mejores? Pues bueno, hagamos el intervalo de confianza. Entonces, el estimador en este caso, pues muy fácil. El estimador en este caso, pues sería el 82, esto lo habíamos hecho la clase pasada, menos el 78. Eso nos había dado 4 puntos. Entonces, lo que decíamos era que se estima que la diferencia entre los puntajes poblacionales promedio en la prueba estandarizada es de 4 puntos a favor de la institución A. Entonces, únicamente basados en la estimación, únicamente basados en um, el estimador puntual, pues podemos decir que hay una ventaja de 4 puntos en promedio a favor de la institución A. O sea que a simple vista alguien podría concluir que parece ser que los estudiantes de la institución A están mejor preparados que los de la institución B porque hay una diferencia a favor eh, de 4 puntos en promedio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esos 4 puntos son, es una cantidad lo suficientemente grande como para declararla significativa, para declarar una diferencia significativa respecto a la diferencia de los promedios. Entonces lo que hacíamos era calcular el margen de error. Entonces, bueno, más o menos a Z1 menos alfa medios. Bueno, esto ya lo hemos hecho tantas veces que lo voy a hacer súper rápido. Tenemos una confiabilidad del 95%. Tenemos una confiabilidad del 95%. O sea, esto es uno menos alfa. 95% es uno menos alfa. Lo que quiere decir que 5% es alfa. Lo que quiere decir que si usted fuera a hacer el dibujo, entonces, como la distribución de referencia es una distribución normal, si usted fuera a hacer el dibujo, bueno, recuerde que el punto más alto le da 0, lo que quiere decir que dentro está la confiabilidad para la cantidad pivotal, pues que son los valores más frecuentes eh, mm, de la variable estandarizada. O sea que usted aquí tiene lo de siempre, ¿no? 95%, 95%, perdón.
Recuerda entonces que en las colas le va a quedar, en las colas le va a quedar el porcentaje restante, o sea que en esta cola, que es igual a esta cola, pues mi dibujo es pésimo, pero pues son la misma cola, entonces le va a quedar 2.5%, 2.5%, y pues básicamente necesitamos el percentil 97.5, 97.5, porque usted tiene el 95% de la confiabilidad más el 2.5% de lo que le sobra en la primera cola y utilizando pues la función de siempre QNorm, percentil de la distribución normal, sabemos que esto nos da 1.96. Y la razón por la cual es normal es porque en este caso, cuando las varianzas son conocidas, la cantidad pivotal es una normal estándar. Vamos a ver qué pasa hoy cuando no son conocidas, ¿no? O sea que este valor, utilizando como punto de referencia la z, este valor, utilizando como punto de referencia la z, es 1.96. Y como la distribución es simétrica, eso es lo bonito de trabajar con distribuciones simétricas, este valor es menos 1.96. Perfecto. O sea que al calcular el margen de error, tenemos 1.96 por la raíz cuadrada de... Entonces mire que es básicamente seguir la fórmula. Ah, la desviación al cuadrado. Ah, bueno, la primera, la desviación es 10 en ambos casos. O sea que me quedaría 100 dividido el tamaño de la muestra de la primera muestra, o sea, 35, más otra vez 100, y repito, en este caso es muy especial porque es exactamente el mismo examen, esto no siempre sucede así, sobre 40. Y bueno, ese será un cálculo. Entonces, pues em, ya sabemos que em, el estimador puntual que vienen de, estoy viendo aquí una pregunta, este 82 y este 78, recuerden, son los promedios de cada institución, ¿no? Entonces, en promedio, el puntaje de los estudiantes de la primera prueba fue 82, el 78 es en promedio el puntaje de los de las pruebas de los estudiantes en la segunda institución fue 78 puntos. Y al hacer la diferencia fue de 4, ¿no? O sea que este margen de error, la estimación puntual que me dio de 4, la estimación puntual que me dio de 4, tiene un margen de error más o menos. El margen de error nos dio, vamos a ver, vamos a hacer el cálculo aquí rápidamente. Entonces cojo el 1.96 y lo multiplico por la raíz cuadrada de 100 dividido 35 más 100 dividido 40. Ese es el margen de error. Y nos da de 4.53. 4.53. Entonces, este es el margen de error. O sea, usted puede interpretar lo siguiente. Se estima que, lo que veníamos diciendo, la diferencia entre los promedios poblacionales de los puntajes en las pruebas es de 4 puntos a favor de la institución A. Lo que querría decir que en promedio a los estudiantes de la institución A les va mejor por 4 puntos. Bueno, ahora, lo que decíamos es, este 4 puntos es lo suficientemente grande, es una cantidad lo suficientemente robusta para declarar una diferencia significativa entre los promedios de la primera población y los de la segunda. Entonces calculamos el margen de error y nos dio de 4.53. Entonces mire que, bueno, primera cosa, las unidades de medición son las mismas unidades de medición de la variable original, o sea, puntos, porque estamos trabajando con un examen. Entonces, con una confiabilidad del 95%,
el margen de error asociada con esa estimación es de 4.53 puntos. Lo que quiere decir que si yo fuera a construir el intervalo de confianza, si yo voy a construir el intervalo de confianza, pues el intervalo de confianza pues, va a tener un límite inferior, va a tener un límite superior, límite inferior, límite superior, y aquí está la estimación puntual en toda la mitad. La estimación puntual en este caso es el promedio del primer grupo menos el promedio del segundo grupo. Eso me dio 4. O sea que si yo resto, el margen de error me da menos 0.53, menos 0.53. Y si yo sumo el margen de error, me da entonces 8.53. Entonces, con una confiabilidad del 95%, se concluye que la diferencia de las medias entre las dos instituciones respecto al puntaje está entre menos 0.53 y 8.53. Como ese intervalo de confianza pasa por el cero, mire, el cero está aquí, el cero quedaría más o menos acá. Como ese intervalo incluye el valor cero, que es el punto de referencia, entonces se concluye que con una confiabilidad del 95%, no hay diferencias significativas entre los promedios poblacionales respecto al puntaje de ambas instituciones. Es decir, no hay una ventaja significativa de una institución sobre la otra en términos de la efectividad de la enseñanza de las ciencias naturales. No hay diferencias significativas entre el rendimiento promedio de los estudiantes de ambas instituciones. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza, el margen de error, es lo suficientemente amplio, porque recuerde que el margen de error va desde aquí, todo esto es el margen de error, ¿no? El margen de error es lo suficientemente amplio para descartar diferencias significativas cuando la diferencia es 4 puntos. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el intervalo de confianza me hubiera dado, por ejemplo, de aquí? Supongamos que el intervalo de confianza hubiera sido así y aquí estuviera el cero. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Si el intervalo de confianza hubiera sido este, aquí sí existen diferencias significativas. ¿Por qué? Porque mire que todo el intervalo de confianza sería positivo. Lo que quiere decir que em, existen diferencias significativas a favor de la primera institución, porque mire que todo el intervalo le dio positivo, no incluye el cero, y entonces uno podría decir, con una confiabilidad del 95% hay suficiente evidencia en la muestra para declarar que el promedio de la primera población es significativamente superior al promedio de la segunda población. ¿Por qué? Porque el intervalo no pasa por cero y los dos límites son superiores. En cambio, en este caso, el intervalo de confianza cubre el cero. El intervalo de confianza tiene dentro de sus valores el cero. O sea que no podemos declarar una diferencia sustancial significativa entre los promedios de ambas poblaciones. Bueno, y eso es todo. Esta es la mecánica general cuando uno compara poblaciones. Cuando uno compara poblaciones, ya sea en términos del promedio, ya sea en términos de la proporción, ya sea en términos de la variabilidad, cuando uno compara poblaciones, uno lo que hace es construir el intervalo de confianza y ver si el intervalo de confianza abarca el punto de referencia o no. Punto. Uno hace el estimador puntual, el margen de error, y mira si el intervalo pasa por el cero o no pasa por el cero, para saber si uno puede declarar diferencias significativas a favor de un lado o del otro. Punto.
Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es volver a hacer lo mismo unas 3 veces en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, para comparar poblaciones, ya sea en términos del promedio, de las proporciones o de la variabilidad. Este intervalo de confianza, donde se tienen las varianzas, cuando las varianzas son conocidas, este intervalo de confianza le funciona así. Obviamente, las varianzas son conocidas. Este intervalo de confianza es apropiado, obviamente, si las varianzas son conocidas. Y al igual que cuando hicimos el intervalo de confianza para mu, este intervalo de confianza le funciona si pasan alguna de dos cosas. Si las poblaciones son normales, em, poblaciones normales, o si los tamaños de muestra son grandes. Tamaños de muestra grandes. Este intervalo de confianza es apropiado. Usted tiene que conocer las varianzas, número uno. Número dos, además de conocer las varianzas, usted tiene que estar seguro de que las poblaciones son normales o que los tamaños de muestra son grandes. En este caso, tengo evidencia de que los puntajes de las pruebas son normales, es decir, pude hacer los histogramas o los diagramas cuantil-cuantil para saber si las poblaciones son normales. No, no tengo evidencia de eso, pero los tamaños de muestra son grandes. O sea que nuevamente, pude aplicar el teorema del límite central ya que estoy trabajando con promedios y el resultado me da como una distribución de referencia Z. Mm, si las poblaciones son normales, su tamaño de muestra puede ser grande, puede ser pequeño, no interesa, porque sus poblaciones son normales, así que no tiene que aplicar el teorema del límite central, o sea que todo bien. Entonces, alguien me dice, Juan Camilo, tengo poblaciones normales y tamaños de muestras grandes. ¿Esto funciona? Sí, no hay ningún, está en el mejor de los mundos, no hay ningún problema. Tengo poblaciones normales, pero un tamaño de muestra pequeño. Tranquilo, no hay ningún lío. ¿Por qué? Porque igual la distribución de referencia va a ser Z, dado que las poblaciones son normales. No tengo evidencia de normalidad, pero tengo tamaños de muestra grandes, como en este caso. Entonces, todo perfecto, porque como tengo tamaños de muestra grandes, mire, 35 y 40, eh, um, recuerde que el punto de referencia es 30, ¿no? Em, entonces, no hay ningún problema. Estarían problemas, se utilizaría otro método si usted tuviera tamaños de muestra pequeños sin normalidad. Ahí usted, sin evidencia de normalidad, ahí usted tendría que usar alguna otra cosa. Bueno, entonces, el siguiente paso es, bueno, listo. Ya aprendí a comparar promedios cuando las varianzas son conocidas. ¿Cómo hago para comparar promedios si las varianzas son desconocidas? Ese es el siguiente paso. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Cuando vamos a hacer ahora, en este ejemplo, y bueno, póngame mucho cuidado aquí porque aquí es cuando usualmente las personas se confunden. Vamos a hacer un intervalos de confianza, lo mismo, para la diferencia de promedios, o sea que el contexto y como que la idea es exactamente la misma. Vamos a hacer el intervalo de confianza para la diferencia de promedios, pero cuando las varianzas de la población, cuando las variabilidades poblacionales son desconocidas. Esto es lo más común. Es muy raro conocer las desviaciones poblacionales. Entonces, no tengo idea de las variabilidades poblacionales, no tengo idea de sigma cuadrado y en ambas poblaciones. Entonces, voy a hacer el intervalo de confianza para
la diferencia. O sea, la interpretación va a ser la misma, solamente que ahora las fórmulas van a cambiar un poco. Entonces, pilas, pilas aquí. El estimador va a ser el mismo. El estimador no cambia. El estimador va a ser siempre X barra menos Y barra. O sea, coja el promedio de la primera muestra y réstele el promedio de la segunda muestra. Lo que cambia es el margen de error. El margen de error, el margen de error depende, el margen de error depende de si las varianzas poblacionales son similares o son diferentes. Depende de, hay dos casos aquí. Uno se llama homocedasticidad. Es una palabra un poco elegante, pero pues, es muy fácil. Ya le digo qué quiere decir eso. Depende de homocedasticidad. Homocedasticidad. Y o depende de la heterocedasticidad de las varianzas. Heterocedasticidad. Usted me dirá, qué es eso? Pues fácil. Si yo voy a construir el margen de error, la fórmula, la manera de construirlo depende de si las varianzas poblacionales son iguales o son diferentes. Entonces usted me podría decir, bueno, si voy a calcular el margen de error, pues usted me está diciendo que tengo dos casos diferentes. Uno, cuando las variabilidades poblacionales son similares, o sea, son iguales. O sea, un caso donde la variabilidad es homocedástica, no hay diferencias en las variabilidades de las poblaciones. Y otro caso donde hay una diferencia en la variabilidad de las poblaciones. Entonces, la pregunta natural es, bueno, ¿y uno cómo sabe si las varianzas son desconocidas? Si las varianzas son desconocidas, ¿uno cómo hace para saber si las variabilidades son iguales o diferentes? ¿Uno cómo hace, si yo no conozco estos dos números, si yo no conozco cuánto es la varianza de la primera población y no conozco cuánto es la varianza de la población, uno cómo hace para tener certeza de si las varianzas son iguales o diferentes? Ah, bueno, y la respuesta es una respuesta sencilla y es, um, para saber esto, para concluir esto, el primer paso es hacer un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. O sea, lo que debería hacer el investigador, el profesional, es primero hacer un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Pilas, aquí el punto de referencia es uno, ¿no? Cuando, cuando yo hago una comparación entre varianzas, yo lo hago no por medio de una resta, sino por medio de una división. ¿Por qué? Porque las fórmulas son más fáciles. Entonces, lo primero que se debería hacer, o sea, el primer paso, es hacer un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas, para la varianza de la primera población dividido la varianza de la segunda población, o al revés, es lo de menos, es lo de menos. De hecho, creo que aquí en el documento lo tengo sí, lo tengo al revés, con sigma cuadrado de y dividido sigma cuadrado de x. De hecho, lo voy a escribir así pues para seguir la anotación. Entonces, yo comparo las varianzas por medio de un cociente. Si en este cociente el punto de referencia,
el punto de referencia ya no es cero, ¿no? Porque ya no está comparando las cosas con una diferencia. El punto de referencia es uno. ¿Por qué? Porque si la variabilidad poblacional de la segunda población dividido la varianza poblacional de la primera población me da uno, es porque las dos cantidades son iguales. Si una cosa dividido una segunda me da uno, es porque las dos cantidades tienen la misma magnitud. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué lo hacemos con un cociente y no con una diferencia? La verdad es porque la fórmula, la forma de hacerlo es mucho más fácil que con una diferencia. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primer paso, antes de ponerse a hacer un intervalo de confianza para la diferencia, es como la fórmula, como la fórmula del el margen de error depende de si las variabilidades son iguales o diferentes, pues yo lo primero que tendría que hacer es el intervalo de confianza para el cociente. Si ese intervalo de confianza contiene al uno, entonces es un caso homocedástico. Si ese intervalo de confianza pasa por uno, es un intervalo homocedástico. Si es un intervalo de confianza que no contiene al uno, es un caso heterocedástico. Punto. Y ahí sí, ya usted puede hacer su intervalo de confianza para la diferencia de promedios. Ese es el orden del asunto. Entonces, obviamente, voy a empezar a hacer el intervalo de confianza asumiendo homocedasticidad y asumiendo heterocedasticidad, pero la forma de comprobar la forma de comprobar la homocedasticidad o la heterocedasticidad es por medio del intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Entonces, eh, um, la homocedasticidad se puede comprobar, la homocedasticidad se puede comprobar haciendo el intervalo de confianza eh, um, para el cociente de las varianzas, para la división entre las varianzas. Y si ese intervalo de confianza contiene al uno, entonces usted ya comprobó la homocedasticidad. Y si ese intervalo de confianza, y si ese intervalo de confianza, si el intervalo de confianza para el cociente de varianzas no contiene al uno, entonces usted tiene un caso heterocedástico y ahí ya puede decidir la fórmula con la que va a trabajar. Entonces, vamos a arrancar con el caso homocedástico. Al final vamos a aprender a hacer el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Es muy fácil, es muy sencillo, es simplemente una división. Entonces, vamos a arrancar con el caso homocedástico. O sea, tenemos varianzas desconocidas. Yo me tomé el trabajo antes de hacer el intervalo de confianza para el cociente de varianzas y me di cuenta que contenía el uno. Y como contenía el uno, entonces yo tengo un caso homocedástico. O sea que el intervalo de confianza que tengo que hacer es el siguiente. Aquí está. Intervalo de confianza para la diferencia de promedios cuando las varianzas son desconocidas, pero iguales. En ese caso, el intervalo de confianza se hace por medio de una distribución T. Se hace por medio de una distribución T. Y mire que el margen de error adquiere una forma muy particular porque como usted tiene un caso homocedástico, de alguna manera usted puede combinar la variabilidad de las dos muestras en un solo estimador, que se llama así, SP. SP viene de la palabra en inglés pooled, que es como una varianza conjugada. Entonces usted tiene que observar varias cosas. Lo primero que tiene que observar es, número uno, la distribución de referencia no es Z, es T, número uno.
La distribución de referencia es Z, es T, no Z. Número uno eso. Número dos, el margen de error. Entonces aquí voy a escribir aquí caso homocedástico. Caso. Entonces vamos a hacer el caso homocedástico. Vamos a arrancar con ese que es el más sencillo, digamos, entre comillas, pues porque los dos son iguales de fácil. Homocedástico. Entonces, el margen de error, cuando usted tiene el caso homocedástico, cuando las variabilidades se pueden asumir iguales, cuando no hay diferencia en la variabilidad de las poblaciones, a pesar de que sean desconocidas, lo primero es que el margen de error depende de una distribución T, ya no Z, T. ¿Cuáles son los grados de libertad? Ah, bueno, los grados de libertad, en este caso es muy sencillo, es N1 más N2 menos 2. Bueno, es más, lo voy a escribir con la notación que teníamos ahorita. Sería el tamaño de muestra de la primera población más el tamaño de muestra de la segunda población menos 2. Obviamente tengo que poner la confiabilidad 1 menos alfa medios. Ese es el percentil. Por, y ahora el error estándar lo vamos a calcular así. SP raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de muestra de la primera población, de la primera muestra, más 1 sobre el tamaño de muestra de la segunda muestra. Entonces usted ya dice, ok, mi distribución de referencia ya no es una Z, es una T, listo, ya la hemos trabajado antes, no hay ningún lío. Segundo, mire que en el error estándar, en el error estándar, claro, ya no le puede aparecer los sigmas porque usted los desconoce. En el error estándar, ya usted los sigmas los desconoce. Entonces ya no le puede aparecer sigma cuadrado X y sigma cuadrado Y, pues porque ustedes son desconocidos. En ese error estándar le aparece, bueno, los tamaños de muestra, ahí con una raíz, pero le aparece una cantidad nueva. Esa cantidad nueva es una cantidad que usted calcula por medio de las desviaciones estándar muestrales. O sea, usted coge nx menos 1, s cuadrado de x. Ah, o sea que estoy cogiendo la variabilidad de la muestra 1 más ny menos 1, s cuadrado y, y todo dividido nx más ny menos 2, que es la fórmula que está aquí. Entonces, el error estándar en este margen de error se calcula por medio de las desviaciones estándar, por medio de las varianzas muestrales. Y como estamos asumiendo un caso homocedástico, básicamente lo que usted tiene que intuir en este caso es que la variabilidad total usted la puede obtener combinando las variabilidades de las dos muestras. Ah, pero ¿por qué se pueden combinar las variabilidades? Pues porque de alguna manera usted está asumiendo que las dos varianzas son iguales. Entonces, un estimado común de la variabilidad global es un estimado donde usted tiene en cuenta todos los datos. Y esta es la fórmula. Eh, Fíjese que lo único que usted tiene que hacer es cambiar el margen de error. Es todo. Vamos a hacer un ejemplo aquí ya con numeritos para que usted tenga como una conciencia mayor de lo que sucede cuando el caso es homocedástico. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Bueno, aquí está todo lo que le acabé de mencionar. Entonces, en este ejemplo, vamos a comparar dos zonas. Vamos a comparar dos zonas de un país.
Em, Durante una ventana de tiempo, en este caso en los 90, hubo un crecimiento rápido de la población en un país. Entonces hubo un interés por comparar las zonas costeras con las zonas no costeras. Em, Sobre todo en términos de la edad. ¿Por qué? Porque como hubo un crecimiento de la población, hubo un interés en caracterizar ese crecimiento y comparar las poblaciones. Entonces, un factor de comparación es la edad. Así que la variable de interés, la característica que vamos a comparar entre las dos poblaciones va a ser la edad. Entonces, esa es la variable de referencia, la edad. Y pues claro, tenemos las dos poblaciones, la población en la zona costera, la población en la zona no costera. No podemos hacer el censo por términos de recursos. Entonces lo que se hizo fue tomar muestras aleatorias y em, en la primera población, digamos que esta es la población uno. Esta es la población costera. eh, um, entonces aquí voy a ir escribiendo los datos. Yo sé que están escritos ahí, pero los voy a volver a escribir aquí. En la región costera, yo tengo un tamaño de muestra de, o sea, NX, yo tengo un tamaño de muestra de 150 personas y en el otro de 175. 150. Y en el otro lado, en las regiones no costeras, pues tengo un tamaño de muestra de 175. Y en ambos casos, voy a cada una de esas personas preguntarle la edad. Entonces, dígame por favor su edad, dígame por favor su edad, dígame por favor su edad. El promedio en la zona, no, en la zona costera, en la primera población, era de 39.3. 39.3 años, ¿no? Y el promedio en la segunda era de, aquí está el dato, 31.4. Listo. A simple vista, uno podría decir, uy, al parecer en la región costera las edades son mayores. Hay una diferencia a favor en la región costera. Eh, um, pero bueno, vamos ahorita a calcular el margen de error para ver si esa diferencia es lo suficientemente grande. Y la desviación estándar de ambas muestras son de 15 y 15.2. Entonces, la desviación estándar en la primera muestra es de 15 años y la desviación estándar en la segunda muestra es de 15.2. Entonces, aquí usted mira, bueno, primera observación, las varianzas las desconoce, ni idea cuáles son las varianzas poblacionales. Por eso es que me tocó tomar las varianzas muestrales. Bueno, en este caso tengo la desviación estándar. Pues lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado pues, para sacar las varianzas. Segunda observación, mire que la variabilidad de la región costera y la variabilidad de la no costera son muy similares. Mire, 15 y 15.2. Entonces, muy seguramente, si yo hiciera el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas poblacionales, va a incluir el 1. Tocaría hacerlo, no lo voy a hacer en este momento porque no quiero gastar tiempo en eso porque el ejemplo es acerca de los promedios, no de las varianzas. Pero lo primero que yo debería hacer, lo primero que yo debería hacer sería un intervalo de confianza utilizando como insumo estas varianzas muestrales. Entonces, como estas varianzas muestrales muy seguramente van a producir un intervalo de confianza que contiene al 1, pues voy a asumir que las varianzas son iguales. Pero yo debería hacer eso primero, antes de. Listo. Entonces, asumiendo que la variabilidad de las edades en las dos poblaciones es la misma,
construir un intervalo de confianza al 99% para la diferencia de las medias en ambas poblaciones. Bueno, y vamos a contestar varias preguntas. Entonces, voy a comparar estas dos poblaciones, pues bueno, claramente esta sería la población X, esta sería la población Y. Juan Camilo, ¿podría ser al revés? Claro que sí, usted lo podría hacer al revés, no hay ningún problema. Los números van a ser diferentes, pero las conclusiones van a ser las mismas. Entonces, la X va a ser la región costera, la Y va a representar la edad en la región no costera. Entonces, mire que tenemos la misma característica, X y Y, pero en diferentes regiones. O sea, la característica es la edad en años. Solamente que la X la mide en los individuos de la región costera y la Y la mide en los individuos de la región no costera. Bueno, las varianzas de las dos poblaciones son desconocidas, pero a pesar de que son desconocidas, vamos a asumir que son iguales. O sea, vamos a asumir un caso homocedástico. ¿Por qué es razonable asumir un caso homocedástico? Porque las desviaciones estándar muestrales son muy similares. Mire, 15 y 15.2. O sea que si yo hiciera un intervalo de confianza para las varianzas, que lo vamos a aprender a hacer después, muy seguramente va a contener al 1. Punto. Listo. Ahora, vamos a hacer la estimación. Ah, bueno, la estimación, pues es muy fácil de hacer. El estimado me da X barra menos Y barra. Coja la edad del primer grupo y réstele la edad del segundo grupo. Entonces me da 39.3 menos 31.4. ¿Cuánto me da eso? 39.3 menos 31.4. Ahora lo olvidé. 39.3 menos 31.4. 39.3 menos 31.4. Esa diferencia me da de 7.9. Ah, se estima que en las poblaciones hay una diferencia de 7.9 años en promedio a favor de la región costera. Es decir, se estima que en la región costera, las personas son mayores por aproximadamente 8 años respecto a la región no costera, en promedio, ¿no? En promedio, los individuos de la región costera son 8 años mayores que los de la región no costera. ¿Por qué? Pues porque me dio un valor positivo, ¿no? Si el valor hubiera sido negativo, pues la diferencia hubiera sido a favor de la segunda población. Entonces, se estima que los individuos son mayores, hay una diferencia de 8 años a favor de los individuos de la región costera, en promedio. Ahora, la pregunta es, ¿será que ese 8 años es lo suficientemente grande como para declarar una diferencia significativa entre las edades de las dos poblaciones? ¿Será que ese 8 años es una edad lo suficientemente, es un valor lo suficientemente sustancial como para declarar al final, para tener evidencia de que en la región costera las personas son mayores significativamente que en las regiones no costeras? Pues vamos a hacer el margen de error. Entonces, haciendo el margen de error, bueno, lo primero que tengo que calcular es el percentil. Ok. Bueno, en este caso, ¿quién es el percentil? Los grados de libertad, bueno, los grados de libertad son, tengo que sumar tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2. Tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2. O sea, los grados de libertad de la distribución T, los grados de libertad serían 150 más 175. Eso no se ve bien. 150 más 175 menos 2. Vamos a hacerlo. 150
más 175 menos 2, eso me da 323. 323. 323. O sea que mi distribución de referencia es una distribución T con 323 grados de libertad. 323 grados de libertad. Uf, son muchos grados de libertad. ¿Y qué pasa? Recuerde que cuando los grados de libertad son grandes, la T es aproximadamente igual a una Z. Pero bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras para que usted vea que eso es lo que pasa. Entonces, bueno, aquí está mi distribución de referencia. Recuerde que la distribución T es una distribución simétrica. Aquí está el cero. Y entonces, pues nada, usted ya sabe que aquí en la mitad, bueno, tengo una confiabilidad del 99%. Ok, listo. Recuerde que uno no juega con la confiabilidad se establece antes de hacer el estudio. Esa fue la confiabilidad que se estableció para este caso, 99%. Lo que quiere decir que en las colas, lo que quiere decir que en las colas, pues ya esto usted se lo sabe de memoria, yo tengo el 0.5% y el 0.5%. Lo que quiere decir que yo necesito el percentil 99. No, 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 no. Necesito el percentil 99.5. Percentil 99.5. Ese es el percentil con el que yo necesito trabajar. Pues claro, 99 más 0.5, pues me da 99.5. Vamos a ver cuál es ese valor. Entonces, pues ya usted ya sabe trabajar con la distribución T. Usted tiene que poner QT de percentil de la distribución T. Bueno, ¿qué percentil necesita? El 0.995. Perfecto. ¿Qué más necesita? Los grados de libertad. ¿Cuántos son? 323. Vamos a ver cuánto me da ese percentil. Me da 2.59. O sea que este señor es 2.59, lo que quiere decir que este es menos 2.59. Por eso es que aquí en la fórmula, el intervalo de confianza, cuando usted hace un intervalo de confianza, el intervalo de confianza le va a quedar, aquí está, mire, el límite inferior con menos y el límite superior con más, ¿no? Límite inferior con menos, límite superior con más. Perfecto. O sea que, listo. Entonces estamos calculando el margen de error. Entonces el margen de error sería igual a 2.59 por 2.59 por... bueno, Juan Camilo, usted me dijo que la T era aproximadamente igual a la Z cuando los grados de libertad son muy grandes, como en este caso. ¿Será? Pues veámoslo, comprobémoslo por un segundo. Hagamos el Q norm de el 0.995. ¿Será que me da 2.59? Vamos a verlo. Mire, 2.57. Es un valor muy aproximado. Eh, um, a una, a una centésima, los valores son idénticos. Hay una diferencia como de una centésima o algo así. ¿Con cuál trabajar? Con el que usted quiera. Voy a trabajar con la T, con el 2.59. Si usted quisiera trabajar con el 2.57, no habría ningún lío. Perfecto. Entonces, bueno, listo. Necesito el SP. ¿Por qué? Porque me toca poner aquí el SP multiplicado por la raíz de 1 sobre primer tamaño de muestra sobre 100, 1 sobre 150 más 1 sobre segundo tamaño de muestra 1 sobre 175. Listo. ¿Qué me hace falta? El SP, la variabilidad conjugada, la variabilidad que encasilla las dos variabilidades porque estamos asumiendo un caso homocedástico. O sea que, bueno, en este caso, el SP al cuadrado, pues nada, es seguir la fórmula, ¿no? Usted coge, n menos, primer tamaño de muestra menos 1, ¿cuánto da eso? 149.
por la primera variabilidad. La primera variabilidad es 15 al cuadrado. Se da cuenta que estoy reemplazando, ¿no? Más. Siguiente tamaño de muestra menos 1. 175. O sea, menos 1, 174. Por. Siguiente variabilidad. Pues 15.2 al cuadrado. Listo. 15.2 y todo esto al cuadrado. Y todo dividido 323. Pues que son los grados de libertad que yo ya tenía. Entonces vamos a hacer el cálculo. Pues es un cálculo muy sencillo. Lo vamos a hacer aquí. 149. Vamos a hacerlo aquí. Perdón. 149 por 15 al cuadrado. 149 por 15 al cuadrado. Más, y el siguiente es 174 por 15.2 al cuadrado. Y todo dividido 323. Bueno, esa cuenta es una cuenta muy sencilla. Le da a uno 228.25. Esa es la variabilidad en unidades cuadráticas, ¿no? 228.25. O sea que para calcular el margen de error, pues me toca calcular el SP, o sea, en unidades lineales, en unidades estándar. O sea que lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz a eso. Lo que quiere decir que el SP, lo voy a escribir aquí abajito, ya se me está acabando la hoja, el SP es la raíz de 228.25 y eso me da, vamos a verlo, pues lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada, o sea que pongo square root, ¿no? Mire lo sencillo que es. Raíz cuadrada de, bueno, 15.1. Ahí está, 15.10. 15, eso me da 15.10. Entonces, mire que de alguna manera, 15.10, mire que de alguna manera esa varianza conjugada es una mezcla, es como una ponderación de las dos varianzas. Es una manera de construir una varianza común. ¿Por qué se puede hacer una varianza común en este caso? Pues como tengo un caso homocedástico, pues estoy reuniendo la información de las dos muestras para construir una varianza poblacional más robusta. Y bueno, entonces a la hora de hacer el cálculo, pues es simplemente hacer estas multiplicaciones y vamos a ver cuánto es el margen de error. Entonces sería, bueno, casi que voy a copiarme de todo lo que tenía en una sola línea. Entonces cojo, primero, el percentil de la T, listo, percentil de la T, pum, por el SP, mire, el SP es todo esto, ¿no? Control C, control V, pum, por, ¿qué me falta? Pues la raíz cuadrada de 1/150 más 1/175. Entonces, mire que usted en una sola línea, pues eso es lo bonito de trabajar con esto, es que lo puede hacer todo. El margen de error me da de 4.35. 4.35. Ok. Entonces, se estima que, se estima que la diferencia, se estima que la diferencia entre las edades, entre la región costera y no costera, es de aproximadamente 8 años, es de aproximadamente 8 años a favor de la región costera. Es decir, en promedio, los individuos de la región costera son mayores por 4 años respecto a los no costeros. Punto. ¿Será que la diferencia es significativa o no? Bueno, ya tenemos el margen de error. Con una confiabilidad del 95%, con una confiabilidad del 95%, el margen de error es de 4.35 años. Mire que tenemos las mismas unidades, ¿no? Entonces, ¿tenemos suficiente evidencia para declarar diferencias significativas?
Ah, pues la respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, el límite inferior, aquí está el límite inferior. eh, um, Perdón, un segundo, lo voy a hacer un poquito más aquí a la derecha. Aquí está el límite inferior. Aquí está, bueno, aquí está todo el intervalo. Bum, 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 bum. Aquí está el límite superior. Aquí es la estimación. La estimación me dio de 7.9. Me corro para la izquierda el margen de error, me corro para la derecha el margen de error. Recuerde que es más o menos, ¿no? Entonces el límite inferior me va a dar de, vamos a hacerlo. em, Voy a ponerle aquí 7.9 menos 4.35. El margen de error me da de, el límite inferior me da de 3.55 y el límite superior me da de lo mismo pero con más, o sea, me da algo así como 12.25. O sea, con una confiabilidad del 95%, con una confiabilidad del 95%, la diferencia de los promedios poblacionales se encuentra entre 3.55 y 12.25. Es más, es con una confiabilidad del 99%. Con una confiabilidad del 99%, la diferencia entre los promedios de las edades de la región costera versus la región no costera está entre 3.55 y 12.25 años. Entonces, ¿existen diferencias significativas? Ah, la respuesta es sí, claro. Mire que el cero está por acá. El cero está mucho antes de 3.55. Entonces, como el intervalo de confianza no contiene el cero, se concluye que hay suficiente evidencia en la muestra para declarar diferencias significativas entre las dos regiones en términos de la edad. Existe suficiente evidencia en los datos para declarar que hay una edad mayor, significativamente mayor en la región costera en aproximadamente 8 años respecto a la región no costera. Y eso es todo. O sea que mire que la única, o sea, la interpretación es lo mismo, como que ver dónde está el cero, ver dónde no está el cero, seguir el margen de error que le toca a uno dependiendo de si hay heterocedasticidad o homocedasticidad y tomar la conclusión. Entonces, del mensaje que yo le quiero mandar es, número uno, ¿por qué asumí homocedasticidad en este caso? ¿Por qué? Porque yo vi las desviaciones estándar muy similares. Lo que, lo que me hizo a mí pensar que si yo hago la prueba de las varianzas, que la vamos a aprender a hacer ahorita, me va a dar que contiene al uno, que es el punto de referencia porque es un cociente. Entonces voy a trabajar con homocedásticos. Ok, este intervalo de confianza, ¿cuándo es pertinente? Este intervalo de confianza nuevamente es pertinente bajo normalidad o muestras grandes. Lo mismo que ahorita. Si usted tiene evidencia de normalidad de las edades o usted tiene muestras grandes, pues en este caso tengo muestras gigantes, entre comillas, entonces este intervalo de confianza es apropiado. Entonces, ¿tengo evidencia de normalidad? No, no tengo evidencia de normalidad, pues porque en ningún lado hice el histograma de las edades o tengo el gráfico de cuantil cuantil. Bueno, no tengo evidencia de normalidad, pero sí tengo muestras grandes. Entonces, este intervalo de confianza es apropiado. ¿Qué pasa si las muestras son pequeñas y no tengo evidencia de normalidad? Le toca utilizar otra cosa. Listo. Ahora, usted me dirá, listo, ya aprendí a hacer esto bajo normalidad o muestras grandes. Este intervalo me sirve para alguna de esas dos condiciones. Con
Homocedasticidad, o sea, ya aprendí cómo se soluciona esto cuando las muestras son homocedásticas. ¿Cómo se hace en un caso heterocedástico? En un caso heterocedástico, no se vaya a asustar aquí, pero esa es la impresión siempre, pero bueno, en un caso heterocedástico, heteroce, heterocedasticidad. En un caso heterocedástico, el intervalo de confianza para la diferencia de las medias eh, es similar al anterior. O sea, usted lo que hace es coger, bueno, el estimador X barra menos Y barra, eso no cambia. El estimador no va a cambiar, el estimador es exactamente el mismo, más o menos el margen de error. Entonces, el margen de error en este caso es el que cambia. El margen de error, se lo voy a escribir aquí, es nuevamente una distribución T con unos grados de libertad. Los grados de libertad los voy a simbolizar así con la letra griega nu. Bueno, 1 menos alfa medios. Y el error estándar, pues como estamos en un caso heterocedástico, es decir, estamos en un caso donde la variabilidad de la primera población es diferente a la variabilidad de la segunda población, pero desconocidas, obvio. eh, el error estándar es muy fácil. Es la varianza de la primera población dividido en X más la varianza de la segunda muestra, perdón, dividido en Y. Es muy sencillo. Usted coge la variabilidad en la primera muestra, la divide entre el tamaño, más la variabilidad de la segunda y la divide entre el tamaño. El problema, entre comillas, son estos grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad que usted debería usar? Los grados, entonces, la verdad sea dicha, ya para mí esto, yo no me voy a poner a hacer un ejemplo ahorita de cómo hacer esto porque ya es muy mecánico. Ya usted sabe coger el promedio del primero menos el promedio del segundo. El margen de error, pues mire lo fácil que es. Raíz cuadrada de varianza de la primera muestra sobre el tamaño. La T, lo único raro aquí son los grados de libertad. Estos grados de libertad tienen una forma larga, tienen una fórmula larga, tienen una fórmula, digamos, extensa que debemos a Welk. Él fue la persona que desarrolló el intervalo. No vamos a hacer la demostración, obviamente, de por qué es así, pero quiero darle dos mensajes. Número uno, primer mensaje, ahora usted ya no tiene una varianza conjugada. O sea, el SP, ese SP con el que trabajábamos antes, ya no aparece. O sea, ya usted no tiene una variabilidad conjunta, una variabilidad conjugada. Ese SP murió. Segunda cosa, eh, el error estándar es un error estándar muy común. Sume las varianzas dividido los tamaños de muestra. Muy fácil. El problema son los grados de libertad de la T. Esos grados de libertad de la T se calculan con esta fórmula, se la voy a mostrar. Es una fórmula extensa, aquí está, pero es una fórmula, aquí usted la ve, pero es una fórmula que, bueno, usted tiene que hacer con cuidado, usted tiene que eh, escribirla con cuidado, pero es una fórmula que, mire, depende de la varianza muestral y depende de los tamaños de las muestras. Entonces, cuando vaya a calcular los grados de libertad, bueno, muy seguramente
no le va a dar un valor entero. Esto no le va a dar un valor entero. O sea, usted lo aproxima al entero más cercano. Número uno, eso. Lo aproxima al entero más cercano. Si estos grados de libertad son unos grados de libertad grandes, pues usted ya sabe que una Z también le funciona. Eso no hay ningún lío. Pero, eh, puede pasarle que los grados de libertad no le den grandes, entonces, en cuyo caso usted va a necesitar la normalidad de las poblaciones y va a tener que hacer este cálculo de sí o sí. Y mire que es un cálculo que depende de las varianzas. Eh, y mi único consejo es, cuando lo vaya a hacer, no lo quiero hacer en este momento porque quiero ir sobre los otros intervalos que no hemos trabajado. Esto es aritmética, esto es de bachillerato, pues. Cuando lo vaya a hacer, asegúrese de que ponga los paréntesis como debe, ¿no? Si quiere, hágalo por pedacitos, y si quiere, hágalo paso a paso, como usted quiera. Pero no se equivoque en ese cálculo porque de ese cálculo depende el margen de error. Bueno, aquí hay un ejemplo donde usted va a comparar dos, vamos a ver, eh, um, va a comparar dos métodos respecto a un bactericida y tiene que hacer este cálculo de los grados de libertad porque va a asumir que las desviaciones estándar de las poblaciones, la variabilidad de las poblaciones son diferentes. Y claro, mire que en uno de los métodos la desviación estándar es 1, o sea, el SX es 1, y en el otro de los métodos la desviación estándar es 6. Entonces, más allá de eso, eh, um, fíjese que a nivel muestral hay una diferencia bien grande en la variabilidad, lo que quiere decir que la heterocedasticidad es una buena alternativa. O sea, asumir que las varianzas de las poblaciones son iguales. Y la razón es porque la variabilidad muestral en un caso es de 1 y en el otro caso es de 6. O sea, es 6 veces más grande. Entonces, asumir homocedasticidad no es la mejor idea. Por eso le toca hacerlo heterocedástico. Ahora, bueno, cuando vaya a hacer el ejemplo, usted lo hace, no hay ningún lío, hace el intervalo de confianza. Digamos que la única cosa aquí es calcular los grados de libertad de la T. Bueno, lo que quiero hacer ahora es, bueno, yo le he dicho homocedasticidad, le he dicho heterocedasticidad, en fin, pero lo que quiero ver ahora es lo del cociente de las varianzas. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos dicho es, bueno, mire las desviaciones estándar muestrales para ver si son diferentes o son aproximadas, para saber si tiene que hacerlo homocedástico o heterocedástico. Pero entonces lo que quiero hacer ahora es el cociente de varianzas, es el intervalo para el cociente de varianzas para que usted tenga evidencia de si debe trabajar con homocedasticidad o heterocedasticidad. Lo que quiero hacer ahora es enseñarle a trabajar con el cociente de varianzas para comparar em, la variabilidad de dos poblaciones para que usted sepa si efectivamente debe trabajar bajo un caso homocedástico o uno heterocedástico sin simplemente ver las desviaciones estándar. Entonces, en este caso, quiero tomarme, usted me va a decir, me hubiera gustado hacer este ejemplo, como que hubiéramos hecho a mano el ejemplo aquí con esto, pero pues esto es aritmética, entonces la verdad yo confío en que usted pueda hacer este ejemplo. Lo que quiero enfocarme es en este porque vamos a trabajar con una distribución que no habíamos hecho antes, que es la distribución F. Por eso es que quiero enfocarme más en esto del cociente de las varianzas porque no lo habíamos hecho antes. Muy bien. Trabajando con el cociente de las varianzas, el punto de referencia es 1.
el punto de referencia es 1. Ya no es 0, es 1. Y el estadístico de prueba, la variable pivote de la cual se deriva el intervalo de confianza, tiene distribución F. Uy, ¿cómo así F? Bueno, la distribución F es una distribución que no habíamos visto antes, es diferente a la Z, es diferente a la T, es diferente a la chi cuadrado, es una nueva distribución y es una distribución que depende de 2 grados de libertad. Depende de 2 grados de libertad, porque ahora estamos trabajando con 2 muestras. Los grados de libertad son tamaño de muestra -1 en la primera muestra y tamaño de muestra -2 en la segunda, -1 en la segunda muestra. Y la distribución F es una distribución sesgada nuevamente. Aquí yo le muestro varios ejemplos dependiendo de diferentes grados de libertad. Y mire que el intervalo de confianza es un intervalo de confianza muy sencillo. Es un intervalo de confianza donde usted tiene que coger el cociente de las varianzas, o sea, la variabilidad de la segunda población dividido la variabilidad de la primera población, pero tiene que multiplicarlo por el percentil adecuado. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo de una vez para que usted sepa cómo trabajar con las varianzas. Entonces quiero hacer un ejemplo numérico y quiero hacer un ejemplo aplicado para que usted no tenga problema manipulando la distribución F. Entonces, intervalo de confianza para la variabilidad de la segunda población dividido la variabilidad de la primera población. Pilas, aquí el punto de referencia es el 1. El 1. Con esto yo voy a decidir si el caso es homocedástico o heterocedástico. Punto. Entonces veámoslo. En este caso, se recogen datos sobre la cantidad de tiempo que pasan conectados a Internet adultos y jóvenes. Entonces, estos son datos de verdad del año 2000. Entonces, tenemos la variable de interés es el tiempo. Esa es mi característica de interés, el tiempo. Tiempo. Tiempo que pasan conectados a Internet. Tiempo que pasan conectados a Internet. Listo. Bueno, con base en esos datos hubo una conclusión y es que en promedio los adultos pasaban más tiempo conectados a Internet, eh, um, más tiempo que los jóvenes, en promedio. Eh, um, Ahora lo que vamos a hacer es comparar las variabilidades. Ya no quiero comparar las poblaciones en términos de el promedio, quiero comparar las poblaciones en términos de variabilidades. Entonces, tengo dos poblaciones. Tengo la población de adultos y una de jóvenes, ¿no? Entonces, aquí tengo el grupo la población de los adultos y tengo la población de los jóvenes. Entonces, claro, esta población de los adultos va a ser la población X, digamos. Esta población de los jóvenes va a ser la población que vamos a simbolizar con Y. Entonces, en ambos casos, las variables hacen referencia al tiempo de conexión, ¿no? Al tiempo que pasan conectados a Internet las personas. Entonces, pues para comparar la variabilidad del tiempo, para ver si hay si los jóvenes tienen mayor o menor variabilidad respecto al tiempo promedio de conexión, entonces, bueno, se toman muestras. eh, Se toma una muestra de 26 en los adultos y 30 en los jóvenes, o sea que el tamaño de muestra de los adultos es de 26, el tamaño de muestra en los jóvenes es de 30. Perfecto. Y además, se tiene que las desviaciones estándar de las cantidades son de 94 y 58 respectivamente. Entonces, 94 para los adultos y 58 para los jóvenes. 94 para los adultos y 58 para los jóvenes. Esta es la desviación estándar
de los adultos y esta es la desviación estándar de los jóvenes. Muy bien. Ahora, vamos a comparar, vamos a hacer un intervalo de confianza para la variabilidad poblacional, para el cociente de las varianzas. Entonces, la verdad sea dicha, si yo veo estos estimados, pues ¿quién es el estimador puntual? El estimador puntual, el estimador es, ya lo vimos, el estimador aquí está, es S cuadrado de Y sobre S cuadrado de X. Entonces, S cuadrado de Y sobre S cuadrado de X. Entonces, si yo miro estos valores muestrales, pues yo ya sé, hay un indicio de que la variabilidad de los tiempos es mayor en los adultos, a simple vista. Entonces, vamos a hacer el estimado. Aquí el estimado sería, bueno, 58 al cuadrado sobre 94 al cuadrado. Vamos a ver cuánto me da eso. 58 al cuadrado dividido, no, perdón, 58 al cuadrado dividido, perdón, un segundo que aquí me está molestando esto por algún motivo. 58 al cuadrado dividido 94, 94 al cuadrado. Eso me da 0, eso me da 0.38, 0.38, 0.38. 0.38. Claro, ¿qué puedo concluir aquí? Mire que como el cociente de las variabilidades muestrales me da menor que 1, 1 es el punto de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cociente. Me da de 0.38. Se estima que el cociente de las varianzas de jóvenes respecto a adultos, porque mire que jóvenes está en el numerador y adultos está en el denominador, es de 0.38. O sea que se estima que la variabilidad en el tiempo de los adultos de conexión a Internet es mayor que la variabilidad de los jóvenes, dado que el estimado del cociente me da de menor que 1, me da de 0.38. ¿Listo? Ahora, ¿será que este, esta cantidad es lo suficientemente pequeña como para declarar una diferencia significativa? Ah, pues bueno, vamos a verlo. Para verlo, pues tengo que hacer el intervalo de confianza. Ah, bueno, tengo el límite inferior. Ah, bueno, el límite inferior, voy a escribir las fórmulas aquí para no tener problemas. El límite inferior va a ser, bueno, el estimador, ese y cuadrado sobre ese x cuadrado, que ya lo tenemos, multiplicado por la distribución f. Aquí tenemos 2 grados de libertad, bueno, nx menos 1, ny menos 1, y aquí va alfa medios, o sea, va el primer percentil. Listo. Y el límite superior, pues es lo mismo. Mire que es muy sencillo de hacer. Es sy al cuadrado sobre sx al cuadrado, pero multiplicado por una f. Nuevamente, los grados de libertad son los mismos, nx menos 1, ny menos 1, pero en este caso, 1 menos alfa medios. Esto es igual a, bueno, pues ya lo hicimos, ya hicimos el cociente, pues 0.38 multiplicado por 0.38 multiplicado por. Entonces tenemos que sacar los percentiles. Ah, bueno, ¿cuáles percentiles? Pues en este caso, la distribución de referencia es una distribución F. La distribución F, usted ya sabe, es una distribución sesgada positivamente, similar a la chi cuadrado. Únicamente toma valores positivos de 0 en adelante.
¿Por qué? Porque estamos trabajando con cocientes de varianzas. Y en este caso, ¿cuáles son los grados de libertad? Ah, bueno, nx menos 1, 26 menos 1, 25, coma. Eh, ny menos 1, 57. ¿Listo? Entonces, nx menos 1 me da 25 y ny menos 1 me da 57. Y el resto es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que aquí por dentro tiene la confiabilidad, entonces usted aquí ya sabe que por dentro, aquí por dentro usted tiene el 95%. Vamos a trabajar a un 95%. Aquí usted tiene el otro 2.5% y aquí usted tiene el otro 2.5%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es este percentil y cuál es este percentil? Ah, bueno, este primer percentil es el percentil de una distribución F con 25 grados de libertad, 57 grados de libertad por el otro lado y 0.025. Y este otro percentil es lo mismo, una distribución F 25-57, pero ¿cuál es el percentil? Ah, 97.5. Pues hagámoslo. Calculemos esos dos valores. Entonces, pues bueno, vamos a R. Aquí, pues, si la distribución normal era Q-norm, si la distribución T era QT, si la distribución chi cuadrada era Q chi-square, pues en este caso, ¿cómo va a ser? Ah, pues QF. QF, ahí lo tiene. Ah, bueno, entonces calculemos el primer percentil. Ah, el primer percentil es 0.025. Es más, yo debería ser un poco más diligente y poner aquí, el primer percentil es el percentil 0.025. Y mire, usted necesita decir grados de libertad 1, degrees of freedom 1. ¿Cuánto me dio? Ah, los primeros grados de libertad son 25 y los otros son 57. Entonces, 25 y los otros grados de libertad son 57. ¿Sí? ¿57? Sí, correcto, 57. Ese valor me da 0.48. O sea que, bueno, alguien me puede decir, Juan Camilo, yo hubiera podido escribirlo así. Yo hubiera podido escribir, eh, mm, yo hubiera podido escribir 0.025, 2557. Sí, le da lo mismo. Solamente que, pues, es bonito también especificar los argumentos. Entonces, eso le da 0.48. ¿Cuál es el otro? Ah, pues el otro es lo mismo, solamente que en lugar del percentil 0.025 es el percentil 0.975 y le da 1.88. Ahí está, 1.88. Bueno, entonces, aquí me toca el percentil alfa medios, o sea que aquí me toca poner No, señor. 0.48 y aquí me toca poner el percentil 1 menos alfa medios, o sea, 1.88. Y bueno, pues vamos a ver cuánto nos da el intervalo. Em, lo voy a escribir. Simplemente voy a hacerlo manual. Voy a coger el estimado, que es el 0.38 por el primer percentil. Am, Perdón, un segundo. Estoy teniendo aquí un problema con el mouse. Deme un segundo, por favor. 0.38 por, deme un segundo. Sería 0.38 por, ¿ahora qué hice? 0.38, que fue el estimado, por el valor del primer percentil, que sería el 0.48,
Esto me da el primer límite de 0.18, 0.18. Y el segundo límite, pues es lo mismo, solamente que en lugar de multiplicarlo por 0.48, lo voy a multiplicar por el 1.88, que es el segundo percentil. Entonces, mire que lo hice muy manual, no me gusta hacerlo así, me gusta más poner la fórmula, pero bueno, me da de 0.71, 0.71. Entonces, ya tenemos los dos límites del intervalo. Ya tenemos los dos límites del intervalo. El primero va de 0.18 a 0.71. 0.18 a 0.71. O sea que, si usted fuera a representar este intervalo de confianza, el intervalo de confianza le va desde el, bueno, límite inferior, límite superior. Aquí está el estimado puntual, la estimación puntual le dio de 0.38. Mire que el intervalo de confianza no es simétrico, Profe, ¿sí? ese NY-1 no sería 29. Ay, sí, 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 sí. Claro, todo esto no es. Yo estaba mirando, no sé por qué estaba. Gracias, gracias, gracias. 29. Ah, 29. Sí, 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 29. Bueno, por lo menos les di un ejemplo de lo que no debería hacer en el parcial. 29, o sea que esto me quedó mal. O sea que todo esto me quedó mal. Permítame, lo repito así súper rápido. No va a ser problema. Sí, 29. Me toca calcular los percentiles nuevamente. A ver, que hagamos el primer percentil. 25 y 29. Dos, bueno, este es el segundo percentil. Y el primer percentil me daría, ah, a ver, a ver. Gracias, 29. Ah, a ver. Entonces, 29 sería 0.45 y 2.14. 0.45 es el primer percentil y 2.14 es el segundo percentil. Sí, 2.14, 0.45. Listo. Y ahora sí hagamos el intervalo de confianza. 0.38, ¿no? Habíamos dicho. Vamos a escribirlo de nuevo. Entonces sería 0.38 por el límite inferior, que sería este, el primer percentil. Gracias, gracias, 0.17. Y el segundo sería por 2.14. Ah, toda la razón. Gracias por la observación. 0.81. Perfecto. Entonces sería 0.17, 0.17 y 0.81. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, 0.17 y 0.81. Bueno, entonces, ¿qué demonios significa esto? Se estima que en la población el cociente de las variabilidades me da de 0.38 de las variabilidades de los jóvenes respecto a la variabilidad de los adultos en el tiempo que gastan en Internet. Perfecto, 0.38. Ese es el estimado poblacional. Ahora, con una confiabilidad del 95%, con una confiabilidad del 95%, se concluye que el cociente de las varianzas, el cociente de las variabilidades del tiempo de jóvenes respecto a adultos se encuentra entre 0.17 y 0.81. ¿Qué quiere decir eso? Este intervalo, ¿cuál es el punto de referencia? ¿0 o 1? Ah, 1, ¿no?
Entonces, como el 1 no pasa por el intervalo de confianza, como el 1 no hace parte del intervalo, se concluye que existen diferencias significativas entre las variabilidades. La variabilidad de los jóvenes en el tiempo que pasan consumiendo Internet es significativamente inferior respecto al tiempo que pasan, respecto a la variabilidad del tiempo que pasan los adultos. ¿Por qué inferior? Porque me dio todo antes de 1. Entonces, número 1, sí existen diferencias significativas, porque el 1, que es el punto de referencia, porque es un cociente, no hace parte del intervalo. Número 1. Número 2, ¿a favor de quién? Pues como estoy haciendo población 2 menos población dividido población 1, es decir, como estoy haciendo jóvenes respecto a adultos, entonces, y el intervalo me dio menor a 1, todo el intervalo me dio menor a 1, entonces quiere decir eso que la variabilidad de los adultos es significativamente superior a la variabilidad de los jóvenes en el tiempo que consumen Internet. Dos observaciones finales. Primera observación. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera elegido las poblaciones al revés? Digamos, jóvenes como población 1 y adultos como población 2. Los cálculos hubieran cambiado, pero el intervalo le hubiera dado por encima de 1. O sea, la conclusión hubiera sido la misma. Número 1 eso. Número 2, este intervalo de confianza únicamente le sirve bajo normalidad. Únicamente le sirve bajo normalidad, no más. No importa los tamaños de las muestras, usted necesita tener evidencia empírica de que los tiempos tienen distribución normal para que este intervalo de confianza tenga sentido. Si no, se tiene que utilizar otra técnica. O sea que esta inferencia es válida siempre y cuando nosotros tengamos la normalidad de los tiempos. O sea, siempre y cuando los tiempos en las poblaciones tengan distribución normal. Si no, el resultado puede que no sea apropiado. Listo. Entonces, ¿qué les queda? Y ya con esto finalizo la clase. Les queda, y este no lo voy a hacer en clase porque la próxima clase voy a arrancar con algo diferente. Hagan este ejemplo con varianzas diferentes, con heterocedasticidad. Este no lo hicimos, simplemente vimos lo de los grados de libertad. Hagan este ejemplo. Ya usted sabe, digamos, ¿qué aprendimos de aquí? Pues como el intervalo de confianza no pasa por 1, ¿qué concluimos? ¿Homocedasticidad o heterocedasticidad? Pues concluimos heterocedasticidad, ¿no? Heterocedasticidad. Entonces, mire que no sabemos los valores poblacionales, pero sí tenemos suficiente evidencia muestral para declararlos diferentes. No sabemos los valores de la población porque no hicimos el censo, pero por medio de este intervalo de confianza pudimos comprobar, tenemos suficiente evidencia al 95% de confianza que las variabilidades son diferentes. Listo. ¿Y qué otra cosa les queda? Este es se los dejo porque es sencillo de hacer, ya usted tiene todas las herramientas. El de diferencia de proporciones. Ya tiene aquí las fórmulas, tiene el límite inferior, tiene el límite superior. Entonces, lo único que tiene que hacer es, a la hora de hacer el ejemplo, lo que tiene que hacer es aplicar el intervalo de confianza. ¿Y por qué se lo dejo? Porque, número 1, ya trabajamos con proporciones. Y número 2, mire que la distribución de referencia es una normal estándar, es una Z. O sea que eh, tiene cómo hacerlo. O sea, no es simplemente reemplazar. Punto. ¿Cómo se concluyen las cosas? ¿Cuál es el punto de referencia? Al punto de referencia es 0, ¿no? Porque estamos trabajando con diferencias. El punto de referencia es 1 cuando usted trabaja con varianzas. Bueno,
Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy aprendimos a trabajar con los otros casos para comparar promedios en dos poblaciones, bajo el caso de homocedasticidad o heterocedasticidad. Aprendimos a comprobar cuando un caso es homocedástico o heterocedástico, dependiendo, haciendo el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Y les queda como lectura, les queda como tarea revisar el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones y hacer el ejemplo 4.1 y hacer el ejemplo 2.6. Y listo, eso es todo. Recuerde que tiene quiz la próxima semana acerca de esto, acerca de lo de intervalos de confianza, y que ya nos quedan únicamente 2 semanas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Que tengan un lindo resto de semana, un buen resto de día y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.